Estamos llegando con total audio. Eso. A ver, voy a darme una señal en la cámara porque no entiendo todo. Sí, Anita Riga se escucha bien, dice María Caro, la Loreto, ¿cierto? Tali, María Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. Marcela también. Bueno, se escucha súper, ya. Gracias, Cecilia. Damos entonces, continuamos acá. Gracias, Claudia. Lo dice todo bien. Ya, Carlos, disculpa esta interrupción, continuamos. No, por favor. No sé si quedó. Soy ingeniero comercial, eso les quería contar. Y bueno, les vamos a contar sobre este nuevo paradigma de la salud, que en realidad es toda la parte de detox, es antigua, porque viene de la Ayurveda, viene de la antigüedad, y el nuevo paradigma es el tema de los últimos descubrimientos de la microbiota. Así que bueno, estamos jugando en toda la cancha, como verán. Y le vamos a dar una pincelada de cada tema para que, bueno, después lo vayamos profundizando luego cuando participen con nosotros. Así que le doy la palabra a Alicia para que se presente. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alicia, tengo 63 años y, bueno, de profesión fui docente, ahora estoy jubilada y, como dijo Carlos, hace muchos años que nos dedicamos a toda lo nuevo y lo ancestral en estos tiempos, ¿no? Y bueno, como yo he padecido varias enfermedades, como por ejemplo el hipotiroidismo, y la verdad no sabía qué hacer, ya estaba muy cansada, he hecho dietas, cualquier cantidad de cosas, pero nunca como lo que estuve haciendo estos últimos años. Y fue lo que realmente me ha dado resultados. Entonces, bueno, vamos a lo principal, que es esta charla, para que más o menos tengamos idea de qué se trata todo esto. Entonces, la pregunta más importante es, ¿por qué nos enfermamos? Porque después de todo uno dice, pero si yo como bien, me alimento bien, me cuido y demás, y al final después o termino con alguna enfermedad de base, o termino mal con cualquier tipo de enfermedad. Entonces, resulta que en el siglo pasado, el doctor Señalet dijo, nuestras enzimas digestivas y nuestra mucosa intestinal no están adaptadas a las moléculas que estamos ingiriendo en la actualidad. Entonces, nos replanteamos, ¿cuáles son las consecuencias que produce el ensuciamiento corporal? Entonces, cuando las moléculas que atraviesan la mucosa intestinal son antígenas, quiere decir que generan una reacción inmunológica, podemos decir que tenemos enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, artritis, lupus, celiaquía, esclerosis múltiple, hipotiroidismo de Hashimoto, herpes, tiroiditis, etc. Ahora, las moléculas no antígenas que no provocan respuesta inmune se van acumulando y van generando enfermedades congestivas o de ensuciamiento, como por ejemplo anemia, fibromialgia, depresión, Parkinson, diabetes, osteoporosis, en fin, hay infinidades. Yo puse acá las más comunes, las que de pronto la vecina, la tía, la mamá, el papá, tenemos. Y frente al intento de eliminación de estas moléculas, la excesiva presencia de macrófagos generan enfermedades inflamatorias. Colitis, colon irritable, acné, eczema, psoriasis, bronquitis, asma, alergias, infecciones, etc. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos auto y sabemos cuáles son las necesidades del auto. Antes de salir de casa, hey, papito, ¿le pusiste agua al auto? ¿Tiene nafta? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? Le hacemos una mantención al auto
cada 10.000 kilómetros. Pero, ¿y nosotros? ¿Cada cuánto vamos al médico? ¿Nos hacemos un chequeo general o etcétera? Bueno, algunos sí, otros no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué es importante limpiar y no ensuciar? Hay que depurar para eliminar la vieja escoria que impide el normal funcionamiento de nuestro cuerpo. Cambiar la calidad del combustible y tener una actitud consciente y madura para recuperar nuestra salud. Por lo tanto, hacerse cargo. Es siempre uno quien genera el problema y también uno quien tiene la solución. Y no podemos depender todo de los médicos y después le echamos la culpa, ay no, porque este médico me hizo tal cosa y no me sirvió, bla, bla, bla. Por lo tanto, la salud está en nuestras manos y hay que hacerse cargo. Y entonces, ¿pero por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Y por qué si empiezo una dieta a los 2 días estoy comiendo de nuevo algo dulce, harina, lo que sea? Porque la alimentación moderna genera adicción al trigo, gluten, TAC, lácteos, azúcar, grasas trans. Por lo tanto, la comida se convierte en una compensación que genera adicción y como resultado produce enfermedad. Entonces nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y la solución que utilizamos es una comida rápida, rica, barata, práctica y a domicilio. Y tiene un cartel grande, amarillito, ¿no? Algunos lo conocemos o lo conocíamos. Y nos convertimos en rehenes, cada vez más gordos, menos salud y mayor enfermedad. Si no, fíjense ustedes la cantidad de gente con obesidad que vemos por todos lados ahora. Y ni hablar de los niños, ¿no? Eso es otro cuento. Entonces, curar es limpiar. Las prácticas depurativas y la alimentación fisiológica nos devuelven la salud. Y la verdad, nosotros tenemos que tener en cuenta que el cuerpo se cura solo siempre y cuando les demos todos los factores que el cuerpo necesita. Nuestra función es otorgarle las condiciones necesarias para que billones y billones de células hagan lo que vienen haciendo hace miles y miles de años. ¿Cómo? Reparación, limpieza, regeneración y restablecimiento del equilibrio perdido, que es la homeostasis. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿por dónde empezar? Tenemos una estrategia inicial. Primero, un paquete depurativo básico, que es evacuar desechos antiguos y evitar que penetren otros, o sea, limpiar y no ensuciar. Para eso nosotros tenemos 6 andariveles, que es un eficiente abordaje depurativo, es transitar los 6 andariveles en forma simultánea. ¿Cuáles son esos 6 andariveles? Bien, primero, limpiar órganos, intestino, hígado y riñones, desparasitar, anticuerpos, antiparasitarios, en secuencia, Zapper, tónico herbario, zeolita, pediluvio iónico, oxigenar, movimientos, reposo digestivo y nutrir sin ensuciar. Entonces, vamos a ver el andarivel 1, limpieza de órganos. Primero comenzamos con el colon. Consiste en limpiar las paredes del colon de los residuos metabólicos de la comida que ingerimos. Acá el colon, el intestino delgado, tiene el problema que surge cuando las membranas se abren
de más, produciendo una avalancha de sustancias tóxicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana del intestino delgado, que es tan grande como si fuera una cancha de tenis, con lo que le damos de comida más otras cosas, ya antibióticos y demás, se empieza a poner porosa y ahí se vienen todos los parásitos, pasan por el intestino delgado, grueso, perdón, y pasa a través del intestino delgado, se queda ahí y ahí se produce que los parásitos van a diferentes órganos y se quedan alojados. Y este es el gran problema que estamos teniendo actualmente, que la membrana intestinal es porosa y ahí vienen todas las enfermedades. Entonces lo que hay que hacer es volver a cerrar las membranas del intestino. Después tenemos limpieza hepática y de la vesícula. Entonces consiste en la eliminación de los cálculos biliares para restablecer su normal funcionamiento. Ustedes si ven en el dibujo, van a ver unos conductos, esos son los conductos biliares, que cuando hacemos la limpieza propiamente dicha, esos conductos se abren y ahí pueden ver en la siguiente lámina, van a ver todas las piedras que salen de nuestro hígado. Y esas son algunas, porque calculen que nosotras tenemos alrededor de 4.000 piedras en nuestro hígado y vesícula, y en una sola vez pueden salir 300, 400. Ahora, fíjense cómo tenemos nuestro hígado tapado, y gracias a esta limpieza empiezan a salir. Ahora, algo muy fundamental que yo estoy viendo mucho en las redes es que sí se hacen estas limpiezas, pero se están olvidando algo muy importante, que después de hacer esta limpieza y limpiar y sacar todas estas piedras, lo que hay que hacer es una limpieza colónica, como la que les mostré hace un ratito, del intestino. Eso es fundamental. Una vez que limpiamos intestino, hígado, nos quedan los riñones, porque los riñones tienen una función filtrante de la sangre, proveniente del hígado. Por lo tanto, es esencial activar la limpieza del filtro renal, ingerir diariamente algunas funciones como bárbara de choclo, cola de caballo, en fin, y otras. Bien, ahora vamos a pasar al andarivel 2, que es desparasitar. Todo tejido viviente puede ser ocupado por un parásito, por ende, todo ser vivo está sujeto a su presencia. Es imposible concebir un organismo sin parásitos. Entonces, no se puede desparasitar si no limpiamos nuestro intestino e hígado, pues el buen fluido, consecuencia de un hígado limpio, es un excelente desparasitante, pues es un inhibidor de huevos y larvas de parásitos. Una persona saludable genera 1 litro diario de bilis y un hígado bloqueado 1/3. O sea, fíjense cómo estamos y todavía seguimos vivos. Depurar fluidos. Se trata de limpiar la sangre, la linfa y el líquido extracelular. Depurar fluidos. Al trabajar en la eliminación de tanta escoria orgánica y parasitaria, es inevitable la transferencia tóxica sobre la sangre, la linfa y el fluido extracelular. Por lo tanto, hay que aliviar dicha toxemia con elementos depurativos naturales. Y acá ven, en la próxima diapo, vemos acá un pediluvio iónico. Y esto es una saturación de agua con sal, y a través de esos electrodos que ustedes ven por ahí, empieza a eliminarse las toxinas del organismo. Bueno, el cuarto andarivel es oxigenar.
Todo gira en torno al oxígeno. Necesitamos oxígeno para vivir y solamente se puede vivir sin oxígeno unos minutos. ¿Y cuáles son esos síntomas más comunes por la falta del oxígeno? Sentirse desganado, mareado con necesidad de bostezar constantemente, pérdida de concentración, problemas de aprendizaje, malestar en general y uno no sabe qué le está pasando. Y acá con la contaminación que existe en Santiago, imagínense. Entonces, una manera de revertir esto es la importancia del crudo, ¿no? Entonces tenemos alimentos fisiológicos, que son las frutas y las hortalizas, que garantizan el adecuado aporte de agua y oxígeno. Es el equilibrio perfecto. Bien, ahora tenemos el andarivel 5, que es el reposo digestivo. El reposo digestivo es toda actividad debe ir acompañada de un reposo. O sea, si yo corro, tengo que descansar. Y a nivel digestivo es igual. Si como, tengo que después descansar mi organismo. Entonces, es necesario reposar regularmente, por lo tanto hay que seguir los ritmos circadianos noche y día. La sociedad occidental come en exceso. Y las prácticas del ayuno eran habituales en las antiguas culturas para purificar el cuerpo en prácticas religiosas y o espirituales. También era para contar con suficiente energía para poder evacuar la toxemia acumulada. El reposo digestivo recupera el equilibrio perdido y elimina obstrucciones de vieja data. Por lo tanto, el ayuno es generar un periodo sin trabajo digestivo ni exigencia metabólica. Un ayuno semanal de frutas, es decir, casi a cero la exigencia metabólica. La fruta aporta enzimas y es vital para el proceso depurativo. Bien, entonces por eso la eficacia de este método es la regularidad y es decir, la constancia y la perseverancia. Un día a la semana hago un ayuno de frutas, pero un solo tipo de frutas. O sea, no me hago una ensalada de frutas o una macedonia, sino que me hago manzana, después más tarde me como una pera, más tarde me como un fruto rojo, así, pero no todo junto. Alicia, querida, solo quiero asegurarme de que están con nosotros en esto, porque estamos hablando de un tema re importante. Y tal vez ya en el quinto andarivel algunas personas se nos perdieron. Y a lo mejor quiero como tener algún feedback, ya sea una reacción ahí, puedes mandar algo al chat para saber que estás ahí y que estás con nosotros en esto. Estamos hablando de 5 andariveles. Un andarivel es un medio de transporte, ¿verdad? Exacto. Es como los que hay en la nieve cuando uno va a esquiar, ¿verdad? Y te llevan de un lado a otro. Eso es un andarivel. Tal cual. Entonces, literalmente, aquí estamos, dice Marcela. Súper. Exacto, ya, muy bien. Gracias por tu atención. Entonces, si en algún momento te perdiste, ya vamos a hacer un espacio al final para preguntas. Totalmente. Y la idea no es agotar este tema en esta pura conversación, porque en realidad todo esto, más que nada, lo estamos compartiendo porque hay una posibilidad de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Esto es para llevarlo a la práctica. Entonces, por eso nosotros quisimos hacer esto, porque realmente vemos que es una necesidad. Y como nosotros lo hemos experimentado en nosotros, dijimos, qué mejor que entregar esto a la comunidad. Exacto. Entonces aquí quédate hasta el final, porque para todas las personas que ya llegaron a este punto de esta charla, tenemos un par de regalos que queremos compartir contigo. Entonces vamos al final de la charla entregar estos regalos. ¿Ya? Son regalos que tienen que ver con esto que estamos conversando. Por lo tanto, si realmente quieres, ya, y te interesa todo esto, quédate, porque es algo que te puede beneficiar.
Entonces, ¿podrías tú, Alicia, resumir o mencionar estos 5 andariveles como que dijiste hace un ratito para que podamos tener un vistazo, una síntesis aquí? Claro, por supuesto. Bueno, entonces, primero tenemos limpieza de órganos, donde tenemos intestino, hígado y riñones. Por supuesto, hígado y vesícula van juntos, ¿no? Pero la persona que no tiene vesícula, no hay problema. Limpia el hígado, no hay problema. Ajá. Después tenemos el segundo andarivel, que es desparasitar, que es muy importante porque ahora se están dando cuenta que los bichos son los que traen muchísimas enfermedades. Imagínate, o sea, Es algo impresionante, impresionante. Después, por supuesto, depurar fluidos, el tercer andarivel, sangre, linfa y líquido extracelular. ¿Con qué? Bueno, con el pediluvio iónico y con otras herramientas que tenemos. El cuarto andarivel es oxigenar, ¿no? Tenemos los síntomas más comunes y después el quinto andarivel es el reposo digestivo, ¿no? Hacer un ayuno. Pero ahora está muy común hacer ayunos, pero no todas las personas también pueden hacer ayunos largos, es peligroso también, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso hay que hacerlo con cautela y sabiendo lo que se está haciendo. Ahora todo el mundo hace ayunos, pero no es así nomás. Y después el último andarivel es nutrir sin ensuciar. O sea, ninguna práctica depurativa podrá lograr su efecto si no modificamos los hábitos nocivos que nos llenan de tóxicos y nos privan de sustancias esenciales para el organismo. Si nos damos cuenta de eso, habremos hallado la solución a gran parte de nuestro problema de salud. Entonces, más que hablar de enfermedades, estaríamos hablando de un ensuciamiento corporal. Entonces, como dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Y después nos quedó, nosotros pusimos un nuevo andarivel, que vendría a ser el estrés, porque realmente no lo hemos tomado nunca en cuenta. Pero el estrés hace estragos. ¿Y por qué? Porque el cuerpo entra en modo alerta, libera cortisol, libera adrenalina, produce taquicardia, aumenta el azúcar en sangre, picos de glucosa. Hay una inflamación silenciosa y, por supuesto, un aumento de peso. Y nosotros siempre decimos que es toda la comida, que es la comida que me engorda. No, no siempre. Entonces, ¿cuál es lo mejor que podríamos hacer? Bueno, las soluciones son meditar, terapias antiestrés. Y nosotros acá tenemos unas cuantas terapias, como por ejemplo, pintura terapéutica, sanación vibracional, Reiki, alineación de chakras, digitopuntura y otras. Así que, bueno, esto ahora va a seguir Edu con... Vamos a hacer como entonces un cambio acá. Gracias, Alicia, por toda esta preciosa, este precioso conocimiento. Sí. Qué importancia de plantear como entre comillas, nuevo paradigma de salud, pero en realidad no es nuevo, es también tan antiguo y es justamente lo que venimos a decir, es que para nosotros está disponible entonces y al alcance de nuestra mano la salud. Totalmente. Por eso la expresión es salud soñada ahora, como decir salud ideal ahora, salud como para que se recupere esta cosa y logremos un estado de regeneración, salir de la suciedad, entonces en vez de salir de la enfermedad. Exactamente. O sea, conocer cómo en nuestro cuerpo
damos espacio para que se acumulen toxinas y esas toxinas en definitiva producen endotoxemia. Exactamente, exactamente. Esto está entonces muy bueno. Mira, voy a presentar enseguida ahora mi parte. Estamos en vivo. A ver, ¿dónde está? Historia. Yo, por ejemplo, ya que mientras vos buscás, yo quería compartirles que yo a mis 63 años tengo más energía ahora que cuando tenía 30, aunque parezca mentira. Ajá. Me siento muchísimo mejor ahora que cuando era más joven. Este es como, en parte, sabes que voy a decir algo de esto igual ahora, entonces no me quiero adelantar. Pero Perfecto, perfecto, eso, dale, dale. Te voy a seguir en eso que acabas de decir. Mira, voy a intentar abrir esto aquí mismo. Acá. Y no puedo abrirlo ahora como siempre. Ya. Habla de microbiota. Ah, eso, dale pero es que estoy aquí cargando la presentación. No, dale, un dale. segundito si ya estamos casi. Ah, ¿la encontraste? Sí. Bien. Aquí está. Aquí está. Ya. Ahora sin demora. Sí. Pantalla completa. No, hay que hacer así, con pantalla completa. Sí, es la manera más simple. A veces uno se enreda con cosas aquí. Ya. Vamos entonces acá. Entonces como digo, es el nuevo paradigma de salud. ¿Sí? Se ve claro, ¿no? Sí. Y en este sentido, como digo, abajo ahí se dice @Eduardo Vilches, o si quiere alguien revisar Instagram, en el Instagram de rejuvenecer.cl también pueden conocer más información. El primer punto, entonces, sobre el que vamos a trabajar es el punto del reconocimiento. O sea, si tú ya llegaste a esta charla, te felicito, porque ya ese es un punto de reconocimiento. Es decir, preguntamos en la encuesta previa a esta charla, si acaso, ¿qué pasaba contigo donde sentías que la salud te estaba apretando ahí como cuando aprieta el zapato? Entonces, ese punto de reconocimiento es muy valioso. Ahora, si ya sabes qué es lo que está debilitado, enfermo o ensuciado, el asunto es, ¿sabrías cómo dar el primer paso para salir de ese estado de salud deficiente? Porque resulta que hoy día tenemos mucha información y lo que más abunda en Internet es información. Y te vas a encontrar con los 1000 cursos, charlas y cuestiones como estas, pero en definitiva, ¿qué estamos planteando? Que hay un camino que se puede recorrer con el acompañamiento correcto. Ahora, lo correcto para ti no es lo correcto para otra persona. Simplemente decimos que si tú ya resuenas con esto que estamos hablando es porque de alguna manera buscas también alguna respuesta que aún no tienes respecto de cómo salir o saltar de ese punto de endotoxemia a un punto de salud deseada. La realidad de los 7 cuerpos para mí es plantear así esto porque en la tradición se habla de que nosotros tenemos 7 cuerpos. Estos 7 cuerpos corresponden al cuerpo físico, que es esto, ¿ya? Que yo le llamo la última estación del metro. Porque realmente el viaje viene desde antes. Es decir, la manera más concreta de hablar de esto de manera científica es decir, que tus abuelos alguna vez se juntaron, se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto y de ese pacto resultó tu madre, tu padre y tú. Entonces el pacto que se hizo para que tú ingresaras en la vida es un pacto de hecho. Lo podrías comprobar materialmente, es decir, en la vida física. Podrías consultar con tu familia, podrías simplemente reírte un rato con lo que digo porque es muy obvio, ¿verdad? Ahora, el pacto que se produce en los otros cuerpos es un pacto invisible, es un pacto que se realiza a nivel del cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un puente entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Los cuerpos son cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo astral,
El astral corresponde a ese cuerpo que tiene la información de los lazos de la vida, toda la información familiar. Imagínate que el astral vendría siendo como el árbol de la vida. Entonces nosotros tenemos este gran árbol de la vida que no porque se fue tu abuelo de la vida se acabó el árbol, ¿verdad? No porque se murió tu madre se acabó el árbol. Al contrario, todo el árbol corta en sí mismo toda la información porque ese árbol sigue dando los mismos frutos. De hecho, ese árbol viene dando frutos idénticos hace mucho tiempo. Si yo te pregunto, recuerda, por ejemplo, al primer ser humano que llegó al mundo, ¿cuándo nació? ¿Desde cuándo está aquí? Como para celebrar el cumpleaños. No podemos celebrar el cumpleaños porque no sabemos cuándo aterrizó el primer ser humano en la Tierra. Y si fue uno, o fueron dos, o tres, o cuatro, o cinco, o 10. Al respecto tenemos un mito, ¿ya? Y el mito como más popular es, ¿verdad?, el mito de Adán y Eva, que en distintas culturas se les nombra de distintas formas, donde hay una pareja, ¿verdad?, de la que surge un tercero que es un hijo. Luego sale otro hijo y así se va multiplicando esto. Entonces, el cuerpo emocional carga con la información emocional con la que tenemos acá como cada vez que entramos a la vida. El cuerpo mental también. Pero el cuerpo astral es el cuerpo que trae esta información que de alguna manera es invisible y con la que tal vez no nos relacionamos tan fácilmente. Porque no es como, mira tu escritorio, mira tu mesa donde estás en la casa, fíjate lo que tienes enfrente. Lo puedes ver, ¿verdad? Ahora, podrías tú describir lo que tienes enfrente, ¿verdad? Pero si yo te digo, ¿qué hay en ese árbol de tanto tiempo que viene ahí en la vida? Tal vez nos cueste mirar ese árbol. Bueno, por eso yo hablo de esta parte. Porque si quiero hablar de un punto de salud, tengo que considerar este cuerpo, ¿ya? En este sentido, hablar de este cuerpo es conocer el problema y conocer la causa. Hay personas que sufren causas de tipo física. Por ejemplo, no se sienten seguras, no pueden descansar, tienen inflamación. Ya vimos algunos problemas físicos, como colon irritable, disbiosis, obesidad, problemas de presión, problemas de cálculos renales, cáncer a la próstata, cáncer al hígado, cáncer al sistema linfático. O sea, sigo con todas estas cosas. Hay causas que son emocionales, es decir, hay personas que tienen problemas para relacionarse con otras personas, problemas del trabajo, adaptación, problemas de tipo de pareja, ¿ya? Y hay problemas que son directamente mentales, ¿verdad? Que son ese tipo de problemas que va a tener la persona para adaptarse a la vida, donde podría, en el peor de los casos, tener un problema de juicio de realidad. Ponte tú, cuando hay una persona que ya sufre de psicosis, por ejemplo, o personalidad esquizoide, donde se produce cierto grado de, no sé, tal autoimportancia que me creo algo que no soy. Y ahí salto del edificio pensando que puedo volar, por ejemplo. ¿Ya? Esos son casos más graves, ¿verdad? Ahora, en la ciencia, y yo hago este contexto porque en la ciencia, por un tiempo, la ciencia moderna dejó de lado el ítem de la espiritualidad. Sin embargo, la psicología tiene un trasfondo místico y un trasfondo esotérico que está registrado desde la cultura antigua, desde Grecia, desde Mesopotamia, desde antes. O sea, ya existía entre los babilónicos mucha información acerca de la psicología esotérica. ¿Qué es la psicología esotérica? Sino comprender este cuerpo completo. Y para eso entonces los tratamientos hoy día, que están un poco lejos de integrar esa parte espiritual, que no están visibles, dejan de fuera como este aspecto y se hacen prolongados, costosos, ineficientes, porque dejamos fuera un aspecto importante de la vida. Ahora, el método, para mí, el que quiero plantear acá y que quiero comunicar, es un método que estamos trabajando en conjunto con Rejuvenecer, que nos aliamos para esto porque encontramos que esta cuestión funciona bastante bien junta. Por una parte vamos a trabajar el aspecto físico, pero por otra parte también vamos a trabajar el aspecto emocional. Y cuando tú trabajas con tu sistema físico, también es espiritual. Yo le digo a las personas que no es espiritual. O sea, intenta encontrar o describir algo en la vida que no sea espiritual. Todo lo espiritual es lo que uno busca. Tus ojos buscan, tus sentidos buscan. Todos tus sentidos, de alguna manera, se relacionan en un punto con la búsqueda. Suena algún ruido raro, tú te llama la atención, buscas. Todo eso es tu espíritu. Ahora, si ves tu intestino tiene arqueas, hongos, bacterias, viruses, parásitos. O sea, y tal vez me faltan algunos que todavía no se descubren. Imagínate eso que es como un microcosmos, ¿ya? Igual como somos nosotros para el espacio exterior, como otra galaxia que nos ve como un puntito, y si es que nos ve. O sea, con mis ojos yo no puedo percibir las arqueas, tengo que ponerlas bajo microscopio.
Las amebas, por ejemplo, que si tú no vives en el Caribe, no vas a tener problema con las amebas, pero si yo voy al Caribe, puede que me agarre alguna ameba porque estoy en el agua y traía un poquitito de agüita y esa agua tenía ameba y se me contagió. El asunto es que uno no sabe lo que tiene en el intestino, como sabes lo que tienes sobre tu mesa. Y eso hace difícil que tengamos conciencia racional acerca de ese lugar del cuerpo. Igual te diría, por ejemplo, siente tu hígado, ¿cómo se siente? Bueno, a lo mejor necesitas conocer qué pasa en tu hígado y desintoxicarlo para recién sentir cómo se abren esos conductos y literalmente se sienten burbujitas pasando por los conductos. Pero eso ocurre cuando el conducto se desbloquea, ¿verdad? Antes de eso uno no siente el conducto. Solo estamos hablando del hígado, solo estamos hablando del intestino, pero habla del corazón. Sentir los mínimos pálpitos que tiene tu corazón, que generan algún grado de vejez cada vez que ocurre, porque cada vez que palpita tu corazón, entonces vamos, el cuerpo se está envejeciendo, ¿verdad? Ayudando a tu intestino, por ejemplo, hay disponibilidad para que tu cerebro desarrolle un pensamiento claro y enfocado, versus la distracción o la irritabilidad. La causa física es la puerta de entrada a la salud deseada. Por ejemplo, en este caso, si comes en paz, ¿verdad? Te vas a sentir mucho mejor y te va a nutrir. Si estás ansiosa o estás ansioso, te puedes enfermar y te puedes intoxicar. O sea, intentaste comer llorando mientras tenías una discusión con tu pareja, o con tu hijo, o con quien sea, con la vida porque te frustró algo, eso te produce intoxicación. Pero esa intoxicación tiene una causa emocional, que es distinto a la intoxicación que se produce porque tienes parásitos. Pero si además de la intoxicación emocional tienes parásitos, yo te diría, saca los parásitos, para que ese sistema físico, que es la raíz, pueda sostener el árbol. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el efecto deseado de esto tiene que ver con, primero, el estilo de vida, es decir, hacer transformaciones en hábitos y en costumbres, para que se produzca energía ilimitada, o mayor energía, o mayor disponibilidad, y prescindir de tratamientos largos y costosos, o sea, en total, pasar por los andariveles, tener un acompañamiento psicológico con nosotros, ¿cuánto te va a tomar? Máximo 3 meses en primer lugar. Después tú vas a seguir haciendo la mantención que tienes que hacer, que la próxima, ¿cuándo es, Carlos? Alicia. Si una persona hace una primera desintoxicación, ¿después de cuánto hace la segunda? A los 21 días hace la siguiente, ¿Sí? y así sucesivamente, ¿Cuántas 6 veces hasta veces? terminar de limpiar el hígado por completo. Pero la persona ya lo aprendió a hacer y lo hace sola. Ajá. Simplemente va a venir con nosotros solo para hacer las limpiezas colónicas, que son importantísimas para terminar de limpiar el intestino. O sea, quiere decir que en 6 meses una persona Exactamente. va a estar físicamente sana, Sí. y va a estar emocionalmente sana, y va a estar mentalmente disponible y espiritualmente orientada. Totalmente. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, desde ese esquema, lo que estamos proponiendo es algo que, digamos, tiene una base científica que podrías comprobar, porque en realidad esto viene de la Ayurveda, viene de métodos De más los egipcios, y todas las personas de que... los esenios. Sí, de los esenios, mira, no, pero... no, Estas son las bases. las bases, ¿verdad? Claro. Ya, entonces, la cosa es tener esta solución al alcance de tu mano. Básicamente lo que estamos diciendo es que no es hacia afuera que está el gran conocimiento y la sabiduría humana, sino es hacia adentro. Está alojada literalmente en tu interior. Claro, nosotros empezamos a manejar toda esta información y dijimos, bueno, esto hay que bajarlo a tierra, entonces lo bajamos nomás. O sea, y por eso hacemos distintos programas de desintoxicación, de regenerar la microbiota, de regenerar la membrana permeable. Súper. Bueno, Fantástico, no sé, eso es. Mira, bien. ahora, mira, ¿qué mantiene mi estado no saludable? ¿Ya? Y aquí como para poner esta cosa solamente para estar de acuerdo. Mira, estilo de vida no congruente. O sea, Claro. quiero algo, pero por dentro en realidad no lo quiero. Me invitaron al cumpleaños, pero no quiero ir, pero igual voy y pongo la cara, y ahí me siento y como mientras no quiero estar ahí. Imagínate cómo le hace eso a tu cuerpo. Hábitos alimenticios, identificación con el problema. O sea, cada vez que pasa esto, creo que yo soy el problema o alguien más es el problema identificado. Totalmente con eso, no logras despegar para mirarlo desde la altura. Escasa actividad física. Esto es típico. Las personas creen que tienen que imitar el ejercicio de alguien más. Mira, si te gusta bailar, baila. Si te gusta correr, corre. Si te gusta ir a caminar, camina. Si te gusta recoger las cajas y levantarlas correctamente,
dedícate a eso. O sea, hay tantas opciones que realmente yo te diría que hay que buscar una para ti, para que se pueda integrar en el día a día. La falta de descanso también es un problema que mantiene tu estado no saludable. No respetar el ciclo circadiano, había dicho Alicia antes. Las lealtades familiares transgeneracionales inconscientes, ¿qué es esto? Todas las cosas que vienes haciendo sin preguntarte de dónde, ni cómo, por qué las haces, ni por qué se te repite el plato y una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Me falló el manguito rotador. No tenía idea de la sucesión de las cosas. Se congeló el tiempo. Te dio miedo a la conciencia. No sé, cualquier cosa. Ya es una poesía que hice. La falta de sentido o propósito. También los traumas de la infancia, la resistencia al cambio, la intoxicación biológica. El reconocimiento es clave aquí. Y además, saber cómo pasar de un punto A a un punto B. Si ya tienes el reconocimiento, esa es tu parte. Y si quieres saber cómo pasar de un punto A a un punto B, existen muchos caminos, pero nosotros tenemos uno. El marco de esto es el acompañamiento personalizado. La verdad es que nosotros hacemos esto de acuerdo a la persona, porque hay una persona que a lo mejor necesita entrar primero con el psicólogo antes de pasar a limpiarse el intestino. Y hay otro que necesita entrar directamente a limpiarse el intestino antes de ir con el psicólogo. Por eso es que la invitación a ti, si estás escuchando esto y te interesa y ya sabes que es para ti, es inmediatamente antes de que termine la charla poner un WhatsApp y escribir y decir: yo quiero que me des más información de cómo hacemos para iniciar este proceso conmigo. Las herramientas, ¿ya? Solo quiero comentar esto porque, mira, soy psicólogo, soy instructor de Hatha Yoga, me formé con 2 maestros indios, me formé con la salud ayurvédica finalmente, un aspecto o 2 aspectos de la salud ayurvédica, la alimentación y el yoga. Me formé con, especialmente con herramientas que provienen de la medicina china y la filosofía china y oriental, movimientos de generación de chi, auriculoterapia, digitopuntura. Además de esto, yo soy canalizador, leo los registros akáshicos, me dedico a la música, soy compositor, soy artista. O sea, tú vas a decir, ¿pero dónde, con qué tiempo hizo toda esta cuestión? Bueno, con la salud que tengo puedo hacer todo esto. Me alcanza para más. Estudio medicina actualmente. ¿Ya? Y aparte de eso, tengo a mi pareja hermosa, a mis amigos que visito regularmente. Tengo tiempo para leer, tengo tiempo para ver cine. ¿Dónde consigo todo ese tiempo? Así como te digo, el tiempo no está afuera, el tiempo está dentro tuyo. El otro pilar de esta cuestión es el foco, porque si tú me vas a decir, bueno, quiero hacerme esta cuestión, lo que te voy a decir yo, mira, nos vamos a enfocar en un punto primero. Y cada vez que te vea que te sales del foco, te voy a traer de vuelta. Y lo cuarto que quiero comentar es el compromiso, que es fundamental. O sea, si uno quiere hacer esta cosa es porque la quieres hacer en serio, ¿verdad? Entonces, todo este método se basa en sentido de urgencia, prioridad y responsabilidad. O sea, si tú quieres hacer esto, la verdad, hoy día mismo tienes que decir quiero, para que se produzca. Como le he dicho a muchas personas, nadie llegó a esta vida sin fecha y sin hora. Todos llegamos con fecha y hora. Y todo lo que tú quieres manifestar, sea dinero, pareja, trabajo, salud, necesita fecha y hora. Es decir, tienes que ponerte una meta. Y esa es la manera más práctica. Y por último quiero citar esta cita de Nikolai Hartmann, que dice: incorporar el alivio a la vida. Que esto, como también lo puedo decir, como incorporar al alivio, da vida, produce vida, manifiesta vida, conecta vida. Porque al final no es que nosotros estemos como permanentemente creando nuevos cuerpos acá. El cuerpo humano tiene estas características que tenemos todos y ya está. Y basta con tener el conocimiento para poder ayudarnos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nomás yo quiero decir gracias por estar hoy día. Viene todavía otra parte, no te vayas, por favor, que te quedas hasta el final para recibir estos regalos que tenemos para ti también. Queda muy poco. Y voy a ceder este espacio último a Carlos, que nos va a compartir la última parte. Bueno, nosotros ahora vamos a tocar el tema de la microbiota, un tema muy interesante que con mucho desarrollo últimamente, con mucho avance, medicina de vanguardia. Bueno, empecemos, o sea, antiguamente la conocíamos como flora intestinal. Hoy lo conocemos como microbiota y es muy interesante porque sucede que tenemos más bacterias que células. Somos mucho más bacterias que células. O sea que somos más hospedadores, hospedamos más bacterias de las propias células que tenemos. O sea que, y es algo que nosotros nunca lo hemos concientizado, no conocemos
Nadie nos ha educado en la escuela, ni en la medicina, nada al respecto. Bueno, vamos a empezar por definir la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos y otros, que viven en forma natural en diferentes partes de nuestro cuerpo, especialmente en el intestino, pero viven en todos lados y ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la microbiota? ¿Para qué la tenemos, no? Bueno, las funciones son digestión y absorción de nutrientes, producción de vitaminas, fortalecimiento del sistema inmunológico, protección contra bacterias patógenas y este punto, que es el punto más importante, que es que influye en el estado de ánimo y salud mental. ¿Cómo? Esta es la maravilla, digamos. No, Esta es la maravilla de los descubrimientos. suéltala, por favor. Claro, y la voy a ir desarrollando más adelante, pero esto es como Spoiler. cómo se puede modificar la psique y el estado de ánimo de la persona mediante simplemente incorporando bacterias al intestino. Wow. Eso es la maravilla de los últimos, estos descubrimientos que están saliendo día a día, constantemente. Es algo que está en desarrollo todo el tiempo. Bueno, como les decía, somos hospedadores de billones de bacterias que trabajan para nosotros. O sea, trabajan para nosotros ni siquiera sabemos que están ahí. O sea, nosotros, ¿qué vas a comer? Pizza. No se nos ocurre pensar en qué querrán comer nuestros hospedados. O sea, por eso están los almidones resistentes, hay un montón de formas de alimentar a la microbiota. Nosotros tenemos que dejar de pensar en nosotros, esta cosa tan narcisista de pensar en yo y en yo. Tenemos que pensar en nuestras bacterias. Nuestras bacterias son las que trabajan para nosotros y tenemos que alimentarlas. Son las que generan nuestra salud o no, y además nuestro estado de ánimo. O sea, ¿cómo está la sociedad hoy de ánimo? Muy mal, Bajísimo. muy mal, bajísimo. Mal. Hay que volver a recuperar el estado que tenían los indios, antes, cuando tenían la microbiota bien. Nosotros hoy tenemos la microbiota funcionando al 30% de lo que debería. O sea, es ultra necesario volver a recuperar nuestra microbiota y llevarla al 100%. Bueno, ahora, nuestra microbiota ha sido alterada y ahora les voy a decir cuáles fueron los agentes perturbadores de la microbiota, ¿no? Porque hace 50 años que se descubrieron los antibióticos, por ejemplo, y claro, los antibióticos matan los malos y los buenos también. O sea, también ha muerto la microbiota por causa del consumo de antibióticos de amplio espectro. Bueno, otras causas. Consumo de alimentos ultraprocesados afectan a la microbiota. El nacimiento por cesárea, la falta de lactancia materna, porque el nacimiento es donde la madre le traspasa al hijo todos la microbiota, su microbiota es como la impresión digital, digamos, ¿no? como una marca propia, ¿no? Cada uno tiene su propia microbiota. Bueno, otras causas, exceso de higiene y vida estéril. En lugar de andar descalzos en el barro, ahora andamos todo cerámica, todo así, todo. Exceso de higiene. Agua tratada con cloro y flúor. O sea, el cloro y el flúor afectan a la microbiota, la mata. Falta de consumo de alimentos fermentados. O sea, ahora no hay alimentos fermentados. Antes se usaban los alimentos fermentados para conservarlos. Y bueno, y a partir de ahí, en los fermentados están los lactobacilos y son los que alimentan a la microbiota. Hay medicamentos que alteran la microbiota, los medicamentos que consumimos. Sigamos. Uso indiscriminado de pesticidas como glifosato, antibióticos en animales de consumo, Carlos, los pollos. glifosato es este que tiene la Coca-Cola, ¿verdad? No, el glifosato es con lo que se rocía para la soja, los cultivos de soja, maíz. Sí, entonces, claro, Es veneno. plantan la soja y después no le sacan el glifosato, lo rocían con glifosato. En Argentina es increíble la cantidad que hay porque es mucha soja. En la Argentina hay pueblos que tienen montones de problemas de salud porque rocían con aviones y les llega a la gente nomás. Sí. Entonces, el Roundup se llama, ¿no? La marca. Es todo lo que es el diseño de Monsanto, ¿no? Todo
toda la parte de agricultura que Ajá, de Valle. claro, de Monsanto, claro. Bueno, hay antibióticos en los animales de consumo, o sea, en los pollos, en las vacas, eso llega finalmente a nuestra microbiota y se afecta y mueren. Y cada vez tenemos menos microbiota, menos salud. ¿De dónde surgieron todas las enfermedades modernas? De que la microbiota está dañada. Entonces, importantísimo regenerar la microbiota. Bueno, ¿qué más decir? Conservantes, colorantes, edulcorantes y emulsionantes que están presentes en todos lados. O sea, si uno lee las etiquetas y empieza a ver todos esos nombres extraños que aparecen ahí, conservante, tripuldorato, depilurato, no sé, todos nombres así extraños, bueno, esos son los que afectan a la microbiota. Bueno, así que esos son los factores que han afectado a nuestra microbiota, porque han comparado nuestra microbiota últimamente con la microbiota que tienen los indios, por ejemplo, o pueblos de África, o pueblos cazadores-recolectores que en realidad no tuvieron contacto no hicieron este tipo de alimentación, sino que tienen su huerta y comen pescados, pescan, comen mariscos, y ellos tienen la microbiota, o sea, al 100%, y ahí vieron cuáles son los lactobacilos que nos están faltando, que ahora vamos a hablar de eso. Es un tema muy interesante porque tienen nombre y apellido, no son cualquiera, sino que sabemos exactamente cuáles son y hay cultivos y se puede regenerar la microbiota. Bueno, ¿dónde se encuentra la microbiota? La microbiota varía y la composición de los microorganismos es diferente en las distintas zonas del cuerpo. O sea, hay microbiota en los intestinos, en la piel, en la boca, en los genitales, en los pulmones. En todas partes, cada zona tiene su microbiota. Y bueno, y es importante regenerarlas todas, ¿no? Bueno, ahora toca hablar de la microbiota ancestral. ¿Qué es la microbiota ancestral? Es la que nosotros deberíamos volver a tener, digamos, es la que tenían nuestros ancestros, pero no de hace 50 años, sino de hace 1000 años, digamos, para que nuestro cuerpo funcione bien, porque la dificultad de adaptación que tienen los organismos es muy larga. Entonces, para que un organismo se adapte, y nuestro cambio dramático en la alimentación fue dramático, porque ahora uno va a la esquina y se compra un kilo de azúcar, y hace 200 años no existía esto, no existía la sobreabundancia de alimentación. Bueno, definamos la microbiota ancestral. Es el conjunto de microorganismos que habitaban naturalmente el cuerpo humano antes de la era moderna, cuando nuestra vida estaba más conectada con la naturaleza y fue evolucionando durante miles de años con nuestros antepasados. Y decimos microbiota ancestral original, decimos ancestral porque es la que tenían nuestros ancestros y hemos perdido parte de ella y que necesitamos recuperar, y original porque es parte de nuestro diseño original. Millones de años de existencia en el planeta avalan este concepto, digamos, no está probado durante millones de años. Bueno, características de la microbiota ancestral: alta diversidad bacteriana, equilibrio entre bacterias benéficas y patógenas, porque las bacterias patógenas también son necesarias y están en un equilibrio. El problema es que en este momento las bacterias patógenas han ascendido y le han ganado a las bacterias benéficas. Entonces, ahí es lo que hay que volver a buscar el equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué otras características tiene? Bueno, son cepas productoras de vitaminas, enzimas digestivas y sustancias antiinflamatorias, y tienen una relación armónica con el sistema inmunológico. Bueno, para esto tenemos que hablar del concepto de alimentación ancestral. Para volver a recuperar la microbiota ancestral, tenemos que ver qué comían nuestros ancestros. Nuestros ancestros tenían una dieta basada en carnes, vísceras, pescados, frutas silvestres, raíces y fermentados. No tenían sin procesado, o sea que todo lo que sea procesado hay que buscar de eliminarlo de nuestra dieta. La azúcar refinada igual, hay que sacarla. Harinas blancas igual. Bueno, nuestros ancestros tenían ciclos de ayuno natural, porque a veces cazaban y a veces no, a veces había, a veces no había. Entonces, tenían un ciclo de ayuno natural, no hace falta que se pongan a hacer ayuno porque era obvio, cuando no había comida no se comía. Y además, alta biodiversidad alimentaria, microbiota diversa. Bueno,
Vamos a la alimentación ancestral, adaptación de la microbiota. El diseño de nuestro sistema digestivo no se ha adaptado a los dramáticos cambios en nuestra alimentación. Recién lo dijimos. Hay que comer como comían nuestros ancestros, con todo lo que ello supone. Situación actual de la microbiota. ¿Qué fue lo que sucedió, digamos, ¿no? Como los antibióticos y todo lo que hemos enunciado antes, ha eliminado a los guardianes, a las bacterias que son guardianes del intestino delgado. Protectores, los habitantes. Son los protectores, son la policía. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Las bacterias patógenas, ante la ausencia de estos guardianes, las bacterias patógenas del colon, que es el último tramo del intestino, ascendieron por el intestino delgado, colonizaron el intestino delgado, empezaron a perforar el intestino delgado y a través de la sangre andan por todas partes del cuerpo. O sea, atravesaron el lugar donde no, están en el lugar donde no deberían. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es restablecer estos guardianes para que vuelvan al orden original. El intestino delgado ha sido tomado por microbios oportunistas. Los llamamos pandilleros, digamos, que además se han apoderado de los sistemas de comunicación. O sea, que además le mandan órdenes al cerebro y le dicen, quiero alfajor, quiero azúcar, quiero torta, no le dicen quiero alcachofa o quiero espárrago, no, manejan también los sistemas de comunicación, y eso, pide azúcar, alfajor, chocolate, alcohol, pizza, bueno, eso, porque es lo que ellos prefieren, ¿no? Azúcar. Son ricos, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, la situación actual del intestino, nuevamente, con la desaparición de los guardianes ancestrales. Fíjense este concepto, porque es muy importante. Han desaparecido los guardianes ancestrales del intestino delgado y quedó como zona liberada. Fue invadido por patógenos que ascendieron desde el colon, ya lo dije. Bueno, ahora, las paredes del intestino delgado son muy finas y no fueron diseñadas para soportar el embate de estas bacterias patógenas. Invadieron los patógenos, dando lugar a lo que se conoce como endotoxemia y a la permeabilidad intestinal. Esas dos cosas son la clave de la falta de salud en este momento, ¿no? La endotoxemia y la permeabilidad intestinal en el intestino delgado. La hipermeabilidad, porque en realidad se vuelve más permeable de lo que debiese ser. Claro, ¿verdad? se vuelve permeable. Sí. Claro. Y bueno, penetran a través de la sangre, dando origen a la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Bueno, ¿cuál es la solución? Alimentación regenerativa. Reparación de la membrana permeable del intestino delgado. O sea, hay que reparar esa membrana que está permeable. Eso se hace con caldo de hueso, hay distintas herramientas para hacerlo. Una alimentación consciente, con alimentos vivos, naturales, alimentos fermentados. Y hay que alimentar a la microbiota. O sea, tenemos que pensar en esa cantidad de gente trabajando ahí para nosotros y tenemos que darles de comer. Nunca se nos ocurrió eso. Entonces tenemos que ver, y esto lo tenemos que aprender, y a ver qué le tenemos que dar a la microbiota para poder mantenerla saludable, porque está trabajando para nosotros y generando, ¿no?, vitaminas, minerales, todo se genera ahí, no hace falta incorporar medicamentos, nada, no, se va a regenerar ahí, el cuerpo se va a curar solo y va a volver el orden original. De eso se trata. Entonces, y reincorporar las bacterias benéficas que han sido diezmadas de nuestro intestino por causa de las costumbres de la vida moderna, que hoy sabemos cuáles son, con nombre y apellido, que ahora se los voy a contar. Bueno, la relación intestino-cerebro. O sea, dicen que el intestino es el segundo cerebro. Ahora dicen que el intestino es el primer cerebro también. Se están unidos por el nervio vago, las órdenes salen del intestino y van al cerebro. Uno dice, bueno, compremos un alfajor, bueno, y entonces uno piensa, entonces voy al kiosco y compro el alfajor. Pero ¿dónde nació la orden? En el intestino.
Ahí hay neuronas, hay Sí. el primer cerebro, dicen que es ahora. Carlos, ese punto que tú estás tocando, en realidad es que, como viste, que se origina este punto de inicio o arranque en la vida afectiva, y esa vida afectiva se concentra en el intestino. Exactamente. Entonces, lo primero que tú recibes cuando llegas al mundo es calorcito, cariño, mimos de tu madre, de tu familia, comidita, y el intestino se llena de esa primera feca que es el meconium, ¿viste? Claro, exactamente. Y ese intestino es el que entonces nutre al cuerpo porque absorbe eso y en ese momento no tienes ningún problema. De hecho, ese intestino está preparado para recibir esa microbiota que te aporta la mamá. Exacto, la aporta la mamá. Y el papá también. Las que le quedaron a la mamá, porque hoy las mamás, Sí. por ejemplo, hay se llama Bifidobacterium infantis, que es un guardián de los niños, que hoy las mamás, que la mamá se lo pasan al niño en el momento del parto, que hoy no lo tienen las mamás porque tomaron tanto antibiótico que se han muerto. Entonces, están faltando una cantidad de fichas que hay que ver ahora con esta nueva incorporación y cuando las empecemos a reincorporar, ver todas las cosas que van a suceder, ¿no? Este es el nuevo paradigma, digamos, esto es lo que yo les quiero transmitir. Entonces, por ejemplo, hay uno que es el más importante, que se llama Lactobacillus reuteri, que controla el intestino delgado y cuando toma el intestino delgado, porque después de hacer un protocolo de 28 días, el reuteri empieza a ocupar, no es que hay un combate, sino que empieza a ocupar el lugar que hoy ocupan las bacterias, porque el Lactobacillus reuteri está adaptado para vivir en el intestino delgado, es su lugar, ahí es del intestino delgado, es el que estuvo siempre. Entonces, cuando empieza a ingresar, empieza a ocupar lugar y las bacterias patógenas mueren. Las bacterias patógenas mueren y generan endotoxemia. Bien, ahora, cuando el intestino delgado cuando el Lactobacillus reuteri controla el intestino delgado, empieza a mandar señales al hipotálamo de liberar oxitocinas. La oxitocina es conocida como la hormona del amor. Si ustedes la googlean, van a ver todas las ventajas que tiene. Y de la felicidad, ¿no? Y eso uno lo siente, ¿verdad? Eso uno lo ha sentido muchas veces en la vida. Eso uno lo siente, exactamente. Y cuando se regenera el reuteri, lo siente en forma espontánea. Uno se pone más empático con la gente, habla con la gente en la calle, está en el ascensor y le pregunta a la vecina cómo anda, cómo le va, qué tal. Bueno, además de mejorar la psique y tener una sensación de bienestar y de alegría, ¿no? Claro. Imagínense esta solución para los problemas de salud, es maravilloso. Carlos, mira, vamos en breve, vamos a ir Acelera. cerrando y que también quiero comentar que vamos a dar un espacio para las preguntas. Bueno. Entonces, por favor, mira, si tienes preguntas en este momento, escríbelas, ¿ya? Puedes anotarlas en el chat porque vamos a dar unos minutos para responder estas preguntas en breve. Por favor, continúe. Bueno, voy a hacer un poco más cortito. Entonces, le estaba hablando del lactobacillus. Bueno, los lactobacillus perdidos son el reuteri y el gasseri. Bueno, hay muchos lactobacillus que se perdieron. Entonces, el lactobacillus reuteri fue descubierto por el doctor Reuter, que lo descubre en el año 1962. Por eso le pusieron reuteri, en honor a su nombre, y lo estudia por 40 años. En los últimos años del estudio, detectó que esta bacteria había casi desaparecido en la población. Imagínate. Desapareció. Y entonces, fue de vacaciones. Esta señal encendió todas las alarmas porque, bueno, además en un estudio que se hizo en el año 2010 detectaron que menos del 10% de las personas sanas tenían esta bacteria en forma natural. Entonces, bueno, ahí encendió todas las alarmas y por eso todos los estudios, ¿no? ¿Qué pasó? El Lactobacillus reuteri, entonces, no es solo una bacteria común y corriente, ¿verdad? Claro, es el lactobacilo, claro, exactamente, es el que nos está faltando. El más importante, es básico. Y bueno, acá hay una frase que dice que no es solo una bacteria, dice, es el puente entre, miren esta frase, es un puente entre nuestra salud moderna, que se encuentra deteriorada, y nuestra sabiduría ancestral. O sea que nosotros, recuperando el Lactobacillus reuteri, vamos a recuperar nuestra sabiduría ancestral. Bien. Bueno, beneficios de reincorporar el Lactobacillus reuteri.
restaura el equilibrio de la microbiota intestinal, reduce hinchazón y gases y molestias, favorece la motilidad intestinal, es útil en casos de SIBO, fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés y el estado de ánimo porque produce serotonina, reducción de cortisol, aumenta la libido, el sueño más profundo, salud oral y prevención de caries, inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, salud ósea y muscular, aumento de niveles de vitamina D, mejora absorción de minerales, aumento de la densidad ósea y restauración de los músculos juveniles. Wow. Miren todo lo que pasa con regenerando este bicho. Reducción de inflamación útil en condiciones como SIBO, fortalece la barrera intestinal. Bueno, en cuanto a la regulación hormonal, el Lactobacillus reuteri vuelve a dominar el intestino delgado, bueno, libera oxitocina, ya lo dije, modula el equilibrio hormonal general a través del eje intestino-cerebro. Y produce reuterina, que es un antibiótico natural que combate hongos, virus y bacterias sin dañar la microbiota buena. Además tiene efectos en los microplásticos. O sea, la reincorporación del reuteri junto con otros fermentados eliminan los microplásticos de los tejidos. Hoy es un gran problema los microplásticos. Bueno, entonces, abordaje biológico para fortalecer la salud. ¿Cómo En el repoblar fondo el acá como Bueno, lo entonces, que estoy planteando como para poder repoblar el intestino delgado con el Reuteri, por ejemplo, sí, ¿cómo es ese camino? claro, ahí lo estoy, ahí viene. Dice, se puede incorporar como probiótico, como cápsula, o reincorporarlo como cultivo vivo, mediante un cultivo vivo. Como yogur, ¿verdad? Claro, digamos, tiene un aspecto de yogur, pero no tiene nada que ver con los lactobacilos que tienen yogur, porque esta es una cepa específica. Exacto. Entonces, si uno toma una cápsula, tiene 5 billones de bacterias. Ahora, si uno toma una media taza, que son 125 centímetros cúbicos de cultivo, tiene 300 billones de bacterias vivas. O sea que hay que hacer un protocolo de 28 días de incorporar 300 billones de bacterias vivas por día. Entonces, de esa manera se logra que se instale en el intestino delgado, que es donde es originario, digamos, donde tiene todas las condiciones para vivir ahí. Y bueno, ¿por qué un cultivo artesanal? Porque son bacterias vivas, no está pasteurizado, es de 100 a 1000 veces, tiene mayor cantidad de bacterias, no contiene conservantes y ni saborizantes artificiales. Bueno, más o menos le conté un poco de la microbiota, así que le cedo al Edu. Bien, mira, estamos contentos hasta aquí. Entiendo que algunas personas a lo mejor por tiempo se retiraron, pero a los que se quedaron hasta el final, como prometimos, vamos a comunicar ya un regalo. Solo tienes que poner un mensaje en el WhatsApp y poner ahora en tu WhatsApp quiero o gracias, ya cualquiera de tus expresiones. Y vamos a este espacio. Jimena, ¿quieres hacer una consulta? Mira, las consultas, gracias Tali, porque está muy, muy buena esta charla. Mira, queremos escucharles, ya, vamos a ver si nos dedicamos el tiempo para responder todas las preguntas. Vamos a destinar unos 10 minutos aproximadamente. Gracias María Loreto por tu comentario. También nos dice gracias, muy buena charla. Listo, mira, por favor, Jimena, prende tu micrófono, por favor. No, sí. Hola. Mi consulta Sí. es si hay un límite de edad para hacer todo este proceso. Una persona de 80 y tanto, 90 y tanto, enferma. Ningún límite, todo lo contrario. En cualquier momento se puede regenerar la microbiota y justamente como nosotros decimos en nuestro logo, ¿no? Buscando tu mejor versión. O sea, la mejor versión de una persona de 80 años es que esté saludable, activa, y no que esté como los viejitos ahí todos tirados. O sea, no hay ningún límite para nada. De hecho, mi mamá de 93 años ha tomado Reuteri. Nosotros se lo hemos llevado a Buenos Aires y lo tomó y lo más bien, se siente bárbara. Mira, aquí María Isabel, no sé si Jimena, si tienes otra pregunta.
No, Como- todo eso era. Súper. Gracias. Súper buena Gracias. pregunta, porque realmente esta cosa a veces uno piensa que si alguien podría no estar preparado para hacer algo así o sea, realmente esto va a demandar un tiempo y una dedicación, ¿verdad? Alguien que quiere hacerse Claro. esto tiene Por que modificar supuesto. algunos hábitos, pero, Y sí, Seguro. pero son claro. posibles para una persona, ¿no? Sí, totalmente. Ya, María Isabel dice, muchas gracias por estas enseñanzas, concuerdo totalmente con volver a lo ancestral, yo quiero ayudar a mi madre, quien sufre de gastritis y depresión, toma muchos medicamentos antidepresivos. Claro. Me gustaría seguir en contacto con ustedes para poder ayudarla. Mira, María Isabel, coméntanos en el WhatsApp que te enviamos hoy día, que te envié yo de hecho, que quieres tener esta entrevista donde podamos como orientar para lo que necesita tu madre, ¿sí? También Loreto nos pregunta, ¿tendremos acceso a la grabación? Es bastante información. Sí, la tenemos grabada, así que la vamos a compartir, ¿ya? Marcela dice, muchas gracias, muy interesante. ¿Qué pasa si conocemos a personas que les podría interesar? Bueno, si conocemos a personas que les podría interesar y no pudieron asistir hoy, vamos a compartir exclusivamente a través de ustedes el link privado que vamos a dejar en YouTube. Entonces, para eso te voy a pedir que nos mandes un mensaje, nos digas, oye, quiero compartir este link con tal persona, y ahí se lo comparto, sin problema. Ya va a estar un tiempo ahí arriba en YouTube para ustedes, para que puedan revisar esta información. Igualmente, mi idea es que si tú ya sientes que este es un camino que quieres hacer, que realmente esto resuena con lo que estás buscando, podamos tener una entrevista. Ya esa entrevista es para saber cómo ayudarte específicamente a ti. ¿Ya? Porque cada persona tiene situaciones distintas. Entonces, si en tu caso, Loreto, quieres compartirlo con la mamá, nos ponemos en contacto con ella o les pasamos el video como ella prefiera. Tali, mi hermana, ya, por eso el apellido, Talia dice ahí, gracias Edu, Carlos, Alicia, por su tiempo y generosidad con nosotros. Muy bien, ya. Muy bien. A ustedes. Con el corazón, Claudia dice, muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Es un placer. Es un placer, sí, es un placer. Entonces, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta, algo que haya quedado dando vuelta. Estamos por acá todavía, queda un par de minutos para preguntar. Ay, qué lindo ese perro, María Isabel. ¿Es perrita o perro? Mira, a ver si hay. Hermosa. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por la apertura. Muchas gracias, Carlos, Alicia, por que, mira, en todo esto, nosotros nos damos en palabras que intentamos poner en tiempo, ¿ya? Pero hay mucho que podríamos compartir de esto. Pero lo principal que tenemos para compartir es algo que no se entrega con palabras, ¿ya? Es que si realmente tú te das cuenta que necesitas entrar en un proceso de desintoxicación, lo único que necesitas hacer es tomar esa decisión. Si ya sabes que tu cuerpo necesita este descanso, esta salud, es un acto de amor propio. ¿Ya? Porque hablamos mucho de este amor o afecto propio, pero este afecto propio se manifiesta en todos los ámbitos. Físicamente se puede manifestar en una desintoxicación. Entonces, bueno, gracias por Loreto, nos dejó, así que se despidió por ahí, va a acompañar a sus hijos. Vamos a cerrar esta charla de hoy, si no tienen ninguna pregunta más. Como digo, escribe WhatsApp para si quieres recibir el regalito. Hay un primer regalo que es un descuento si quieres hacer este proceso completo que incluye 6 meses de desintoxicación y también la microbiota, Regeneración de la microbiota. y todo ese proceso completo, más el proceso completo de acompañamiento psicológico. Tenemos un descuento especial para ti y ese descuento está muy bueno, la verdad. O sea, considera que esto es casi 50% menos de lo que cobramos por separado. Así que bien, significa que casi podrías estar como recibiendo un 2x1 en este momento. ¿Sí? Y además queremos compartir contigo 3 herramientas prácticas de alimentación y también de relajación y también de autenticidad. Así que atención, porque estos regalitos van a aparecer en tu WhatsApp. Vamos a compartir pronto. Si quieres, como digo, compartir con alguien más, solo nos dices y le compartimos el link. Eso. Bueno. ¿Les parece? Dejamos hasta acá. Sí, muchas gracias por participar. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo, sí. Ya.
Besos, abrazos ahí a la familia que nos acompaña hoy día, amigos, gente que están acá por primera vez, bienvenidos todos. Estamos a disposición. A disposición. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Muchas gracias, chao. Chao.